Diana Diago, concejal de Bogotá por el Centro Democrático. Muy buenos días. Doña, para usted, para todos los acompañantes de su mesa de trabajo y para todos los queridos oyentes de La Hora de la Verdad. Muchísimas gracias. Bueno, cuéntanos cómo es la historia de este cupo de endeudamiento gigantesco de 10 billones de pesos que le está pidiendo la alcaldesa o el alcalde de Bogotá, como ustedes quieran, al Consejo de Bogotá, del cual usted forma parte. Cuéntenos, ese cupo de endeudamiento, ¿qué dimensiones tiene y para qué es? Pues imagínese, doctor Londoño, que hace más o menos 2 meses, la alcaldesa solicitó un cupo de endeudamiento por 11,7 billones. Y pues nosotros pensamos que con ese cupo de endeudamiento ya iba a cumplir todas las expectativas de recaudo para iniciar el proyecto de la segunda línea del metro, que ha sido como su proyecto bandera, que va a ser como el legado que ya le pretende dejar a Bogotá. Amanecerá y veremos. Hay muchas cosas acá que todavía no están claras. Pero imagínense que ayer, la semana pasada, empezaron a decir que iban otra vez a radicar otro nuevo cupo de endeudamiento. Y pues imagínense que al día de ayer presentan el cupo de endeudamiento en el Consejo de Bogotá por 9,4 billones de pesos para la segunda línea del metro. Entonces, como concejal de Bogotá, muchas críticas. La primera, porque si tuvimos la oportunidad de hacer estudiar un endeudamiento grande, ¿por qué no lo hicieron? Es que usted sabe cuánto gasta el Consejo de Bogotá en sesiones, cuántos debates de control político hay que hacer, y la señora alcaldesa no presentó la totalidad del proyecto cuando debía para que realmente pues se estudiara en conjunto. Entonces ahora viene un nuevo cupo de endeudamiento. El cupo de endeudamiento pasado ya le había autorizado a Claudia López 2,5 billones de pesos para esta segunda línea del metro. Entonces la alcaldesa está trayendo al Consejo de Bogotá cupitos cada 2 meses, cupito de endeudamiento. ¿Y qué preocupa? Pues que primero la primera línea del metro hasta ahora va en un 3%, imagínese eso. Y esta segunda línea del metro que propone la señora alcaldesa ni siquiera tiene estudios de detalle. Entonces ya decimos que yo ya tengo la plata, aquí está, lo vamos a hacer. Pero ¿qué ha pasado en la historia de Colombia y qué ha pasado en la historia de Bogotá? Cuando usted no tiene la planeación de vida, cuando no conocemos los estudios, y más estudios de tanto detalle como va a ser para esta segunda línea del metro, porque va a ser subterránea. Eso quiere decir pues que tiene que estar todo el tema geológico, de tierra, absolutamente organizado, y no lo tenemos. Entonces está pidiendo un montón de dinero al Consejo de Bogotá, dinero que se va a destinar y se va a quedar quieto, digámoslo así, porque pues los cupos son indicativos. Y el resto de obras para Bogotá, ¿qué? El resto de la ejecución de la primera línea, ¿qué? Entonces aquí hay, a mi modo de ver, mucha especulación sobre esta segunda línea del metro. No hay eficiencia en el manejo de los tiempos y sobre todo, ¿cómo vamos a dejar al próximo alcalde? El próximo alcalde, ¿con qué va a contar? ¿Con qué endeudamiento va a contar para poder realizar su proyecto, para poder financiar su programa? Realmente es preocupante. Y ahora, pues es que imagínese usted, doctor Londoño, que el costo neto de la primera línea fue de 16,1 billones de pesos, ¿cierto? Y ahora, esta segunda línea nos va a costar a nosotros 34,9 billones de pesos. 34,9 billones de pesos donde no hay certeza absoluta de lo que se va a hacer, simplemente hay un trazado. Hay 11 estaciones, que se va a llegar a Engativá, que va a llevar a Suba, que va a llegar a Barrios Unidos, listo, eso está bien, pero ¿cuál es el detalle de la obra? ¿Cuánto vamos a terminar realmente pagando los bogotanos? La verdad preocupa mucho lo que pasa en la alcaldía y sobre todo preocupa mucho la actitud del consejo, un consejo que ha sido arrodillado, un consejo que ha sido muy benévolo con todo lo que ha presentado la señora alcaldesa Claudia López. Muy al pasar, usted ha dicho que la primera línea del metro lleva ejecutada un 3%. Esa es la cifra que habíamos oído hace tiempos. ¿Quiere decir que se está haciendo poco o nada en la construcción de la primera línea? Mire, ese ha sido el talón de Aquiles de la primera línea del metro? Pues los predios. La adquisición de los predios va muy lenta. Y no solamente es adquirir el predio, es demolerlo, es empezar a consolidar las manzanas. Entonces la 72 ya empieza a tener un avance, digamos, más o menos interesante en la obra, pero no es suficiente. No es suficiente, además, que se necesita urgentemente que se termine la 72 porque digamos que va a ser la llegada,
el punto final de la primera línea del metro y también va a ser el punto inicial de la segunda línea del metro. Ahora, si nosotros vemos, pues Bogotá tiene muchas obras que están pendientes y que también hay que ponerles atención. ¿Qué pasó con el corredor verde de la séptima? Eso quedó en veremos, lo he dicho una y mil veces. Por favor, cuéntenos cuándo van a iniciar el proyecto, porque es que la séptima la necesitamos bien organizada. Ahora, la 13 también fue allá la señora alcaldesa, no sé si usted se acuerda, doctor Londoño, hace como unas 3 semanas, con el expresidente Duque, hicieron un acto protocolario para la firma del convenio, para la construcción de la segunda línea del metro, y habló de miles y miles de maravillas. Pero es que usted ya cuando lleva 3 años de gobierno, cuando le queda solamente 1 año y no se ve absolutamente nada, no se ve licitación, porque con la licitación es con la que se materializan las obras, digamos, es el inicio, es cuando ya se empieza a ver que hay una forma técnica, jurídica y financiera definida, y no la tenemos, solamente firmamos convenios, ¿y qué? ¿Y qué Bogotá qué? En la inmovilidad total. Pero yo le quiero contar algo, imagínense que en el primer cupo de endeudamiento, se pasaron por la faja el reglamento del Consejo de Bogotá, y yo demandé ese cupo de endeudamiento. ¿Por qué? Por ilegal, porque está viciado. Entonces, un acto de nulidad a ese decreto, y estamos esperando pues que la justicia también nos dé la razón, porque es que uno no puede pasarse por hacerle el favor a la señora alcaldesa los reglamentos. Por eso es que nosotros no avanzamos como sociedad. Y ahora mire usted, entonces tenemos una línea del metro, una segunda línea del metro para que va a beneficiar supuestamente unas localidades que están absolutamente atrasadas, pero ¿por qué no permitió hacerla a lo norte, por ejemplo? Que la lo norte nos descongestionaría, no solamente Suba, Engativá, sino también Usaquén. Era urgente hacerla y la señora alcaldesa la quita de tajo en la propuesta que presenta del plan de ordenamiento territorial. Y ni que hablemos de los sobrecostos de la segunda línea del metro. Si usted me lo permite, pues le contamos también a los oyentes. Imagínense que esta segunda línea del metro va a costar en total 34,9 billones de pesos. ¿Y sabe cuánto es el costo financiero de esto? 18,8 billones de pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que más del 50% del proyecto se va a ir a deuda y se va a ir a intereses. Y es un modelo de concesión, entonces una de las preguntas que yo le he hecho a esta administración es si el concesionario privado pues es el que contrata, pues la deuda va a ser mucho mayor, ¿cierto? Que fuera el distrito, porque si es el distrito pues tendría pues una oportunidad de lograr intereses mucho más económicos para la ciudad. Entonces, como vemos, esta segunda línea del metro es mucho bla bla bla, ya hay recursos, van a seguir endeudando a la ciudad y la pregunta del millón será ¿para cuándo será? Y sobre todo, realmente cuánto le va a costar a los bogotanos. Concejal, yo quiero que precisemos las cosas. Hablamos de unas cifras enormes del costo de la segunda línea. Eso se va a suplir, se va a ejecutar solamente con endeudamiento. Usted habla de un endeudamiento de 9 billones de pesos, que es una cifra enorme. ¿El resto corre por cuenta de ingresos corrientes de la ciudad o por participación? Ah, la nación. La nación. Ver, es que entonces la nación, ¿cuánto va a poner? ¿Y con qué legitimidad se hizo ese traslado de fondos de la nación a la ciudad? Lo que pasa es que hay una ley y la ley dice que el 70% lo pone la nación y el 30% restante lo pone la ciudad. Entonces, la señora alcaldesa logró, como yo le contaba hace unos instantes, logró un acuerdo con el gobierno Duque. Y entonces, 24,4 billones es lo que aporta la nación y 10,5 billones es lo que aporta el distrito. Y lo que aporta el distrito, si aquí sumamos 9,4 billones de pesos más 2,5 billones de pesos, ahí está lo que va a aportar Bogotá en endeudamiento. O sea, nosotros nos vamos a pegar una endeudada terrible, más la que ya teníamos la endeudada más grande de la historia en Bogotá con el cupo anterior. Y ahora con este nuevo cupo, pues imagínense cómo van a quedar las finanzas de los bogotanos. Supremamente empeñadas, no solamente por 5 años, por 25 años. Ahora, si la primera línea del metro no avanza, y si no se logra realmente una sinergia en la ejecución de estos recursos, ¿qué vamos a hacer con esa plata? ¿Para dónde se va a ir? ¿Dónde se va a quedar?
Es que la verdad la improvisación de este gobierno, de esta administración, de Claudia López es algo increíble y preocupa muchísimo que si de aquí a 6, 7 meses ella no arma la licitación, ¿cómo se van a ejecutar esos recursos, doctor Londoño? Y sobre todo, ¿dónde están los estudios de detalle? Porque es que los estudios de detalle no se hacen en un día, los estudios de detalle no se hacen en 2 horas, y más cuando viene siendo una línea subterránea. Entonces, usted sabe que Bogotá tiene pues muchos humedales, no es estable, digámoslo así como lo han dicho los geólogos, muchas partes de la ciudad. ¿Por qué? Pues por eso mismo, porque como hemos crecido alrededor de los humedales, pues eso le genera cierta inestabilidad al terreno. Entonces, hay que entrar primero a evaluar cuáles serían las obras para generar estabilidad al terreno para poder iniciar la construcción de la segunda línea del metro. Y esa es una crítica que yo le he hecho al secretario de Movilidad y al gerente del metro. Nosotros sí tenemos esos estudios, porque entonces ya esto no va a costar 34,9 billones. Si en la medida que vaya avanzando la obra y usted va viendo más cosas, entonces esto va a costar ¿cuánto? 60, 70 billones de pesos, y de dónde los vamos a sacar y cómo los vamos a pagar. ¿Cómo los vamos a pagar? Esa es una pregunta supremamente interesante. Y yo le pregunto, se aprueba este cupo de endeudamiento, ¿eso significa que realmente el distrito toma el dinero? ¿Quién se lo va a prestar? ¿En qué condiciones? ¿Cuánto va a ser, cuál va a ser el valor financiero de semejante operación de ese tamaño? Claro que yo estoy segura que ese cupo de endeudamiento los concejales de Bogotá se los van a aprobar a la señora alcaldesa. De eso no hay duda alguna. Pero ¿con quién lo va a tomar? ¿Quién le va a prestar la plata? Además, pues ellos van a buscar endeudar a los dividendos del Grupo de Energía de Bogotá. Van a buscar que ese sea su soporte financiero, pues para lograr esos créditos, y 6,7 billones de recursos ordinarios del distrito también estarán ahí en juego. Entonces, digamos que las posibilidades están, pero es que imagínese usted, doctor Londoño, la señora alcaldesa cómo ha querido engañar a los ciudadanos. En campaña decía que nunca tocaría las acciones de las empresas públicas, que eso eran sagrados, que eso eran para la ciudad, pero hoy estamos frente a un proyecto que no tenemos certeza, pero sí va a buscar que los dividendos del Grupo de Energía de Bogotá pues entren a respaldar esa deuda. Imagínese usted, muy preocupante, porque yo creo que ha dado buenos rendimientos a esta empresa y que puede generarle más a la ciudad. Entonces ahora también va a quedar absolutamente empeñada por darle contentillo a la señora alcaldesa con su segunda línea del metro. Y además, también hay que decirlo, es que ya Bogotá no aguanta más endeudamientos. O sea, primero 11,7 billones y ahora 9,4 billones de pesos. ¿Qué le vamos a dejar a las próximas administraciones? Y sobre todo, ¿cómo vamos a desarrollar Bogotá? ¿Con qué plata? ¿Con qué dinero? Es que Bogotá no se acaba con Claudia López. Esto sigue. ¿Cuál es el valor del endeudamiento total de la ciudad hoy, antes de este cupo de endeudamiento de 9 billones de pesos? ¿Cuánto debe la ciudad y cuánto le cuesta a la ciudad esa deuda? 11,7 billones es lo que nos deja esta administración, y ya tenía una deuda con el gobierno anterior de más o menos unos 6 billones de pesos. Entonces imagínense cómo estamos quedando los bogotanos. Bastante dinero. ¿Y cuánto cuesta eso financieramente? ¿Cuánto de los impuestos que pagan los bogotanos se van a pagar intereses del endeudamiento? Pues es que imagínese, doctor Londoño, que eso se va a ver es con las concesiones de las líneas, ¿no? Porque no solamente es pagarle estos endeudamientos, sino como se concesiona la obra, entonces eso se va a ver reflejado en el tiquete que los bogotanos tendremos que pagar en el metro, y también pues en los proyectos de infraestructura que se apartan, digamos así. Eso va a quedar en un rubro, porque como yo le decía, el cupo es indicativo. ¿Qué quiere decir que el cupo sea indicativo? Que la plata se guarda, se queda ahí, ¿sí? Pero no necesariamente se puede gastar en eso, se puede gastar en otros temas. Eso es lo peligroso de los cupos de endeudamiento. Entonces, ¿yo qué digo? No, yo hago una reserva con mi cupo de endeudamiento aquí para la segunda línea del metro, y la tengo en caja, y a medida que la vaya necesitando, la voy sacando, pero igual voy a pagar intereses. ¿Y los intereses de dónde salen? Pues los intereses salen de los recursos que se reciben por impuesto predial, por vehículos, por todo eso. Imagínese eso. ¿Y la infraestructura de la ciudad qué? ¿Dónde queda?
¿Dónde queda la infraestructura de la ciudad? ¿Dónde queda la satisfacción de necesidades enormes que tiene una ciudad de 7 millones de habitantes? Está bien que se financie el metro, pero cuenten de dónde sale el dinero, cuánto es. Y a la nación no le han contado, a la nación colombiana no le han contado los billones de pesos con que la comprometió Iván Duque para pagar el metro de Bogotá. Van a venir las demás ciudades y van a decir, a mí metro también. Y entonces lo va a decir Cali, y entonces lo va a decir Medellín para una segunda ruta del metro, y entonces lo va a decir Barranquilla, todos con la misma legitimidad. Si hay plata para el metro de Bogotá, ¿por qué no hay plata para el metro mío? Pero, doctor Londoño, imagínese que aquí, leyendo hace unos días, unos trinos del senador Gustavo Bolívar, bravo, porque a Bogotá le habían dado 24, billones de pesos para los temas de movilidad. ¿Y qué es lo que me preocupa? Pues los mensajes que ha dado el presidente electo. Cuando empezó con la primera línea del metro, que todavía se podía desmontar, que se podía cambiar el proyecto, ya menos mal, y gracias a Dios ya digamos que desistió de esa locura porque sería terrible para la ciudad. Pero ¿qué es lo que también tiene que haber? Es la voluntad política. Imagínese usted donde Gustavo Petro le diga a esta alcaldesa, no, ¿sabe qué? Definitivamente haciendo cuentas y mirando la caja no nos alcanza, bájese el proyecto. Y entonces ya endeudamos a Bogotá, dejamos una reserva económica muy importante presupuestalmente hablando, y el resto de proyectos, ¿qué? ¿Cuál es el plan? Porque con este gobierno uno no sabe absolutamente nada. Mire lo que están diciendo, mire cómo están actuando. Llevan 3 días de gobierno y ya tenemos una reforma tributaria que para muchos ni siquiera la entendemos. ¿Qué es lo que se está buscando? ¿A quién está buscando beneficiar realmente? ¿O a quién realmente va a buscar grabar? Entonces aquí hay muchas cosas importantes para reflexionar. Yo voy a votar personalmente negativo, voy a votar negativo a este cupo de endeudamiento porque yo creo que por ahí no es. Yo creo que Bogotá necesita no solamente pensar en un solo proyecto, sino en varios proyectos, pero todos los proyectos que se hagan en Bogotá tienen que tener la planeación de vida. Es que por eso es que los bogotanos y los colombianos no creemos en el Estado. Es que imagínese usted poder pagar una línea del metro que vale 34 billones y sin estudios, sin nada, y después decir, no, es que costó 60 billones de pesos. ¿Quiénes son los que pierden? ¿De dónde salen los recursos? Pues de nuestra plata, nuestros impuestos. Entonces yo no le voy a votar a la señora alcaldesa este cupo de endeudamiento. El primero lo voté negativo y este también lo votaré negativo, hasta no tener certeza. Y eso no quiere decir que yo no esté de acuerdo con la segunda línea del metro. Claro, yo quiero la segunda línea del metro, la tercera, la cuarta, la quinta, todas las que podamos. Pero con certezas. No se puede endeudar a Bogotá porque sí, no se puede jugar con los recursos de los ciudadanos y sobre todo, Bogotá necesita también una estabilidad en temas de movilidad. Aquí la ciudad tiene que ir avanzando en conjunto, la séptima, el norte, el sur, el occidente. Entonces, hay que tener mucho cuidado pues con el voto y yo creo que lo más responsable es decirle no a Claudia López, no más cupos de endeudamientos, no más improvisación y sobre todo que realmente se hagan las cosas, que se ejecute la primera línea del metro y que los bogotanos la vean. Pues concejal, más claro imposible, muchísimas gracias y hasta muy pronto. Gracias, doctor Londoño, a usted. Gracias a usted por su presencia con la hora de la verdad. La concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Diana Diago, nos estaba dando una espléndida lección de finanzas y de lo que está pasando con Bogotá, financiando una línea de metro de la que no hay estudios de detalle. Cualquiera que tenga algún conocimiento en materia de construcción sabe que sin ingeniería de detalle prácticamente no hay nada. Y sobre todo, no hay cálculo financiero que sea soportable y que sea tranquilizador para una ciudad que se endeuda y se endeuda, pero que no tiene una ejecución de la primera línea de metro que la tranquilice y no tendrá una segunda línea en la que no hay ingeniería de detalle. Diana Diago, concejal de Bogotá por el Centro Democrático, estaba con nosotros en la hora de la verdad.